Muy buenos días, un saludo desde Viña del Mar, Chile. Mi nombre es Carlos Ramírez y soy director de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Queremos esta mañana de julio agradecer a todos quienes hoy nos acompañan en esta nueva iniciativa conjunta de la Universidad Adolfo Ibáñez a través de su Escuela de Diseño, su Design Lab, la Dirección de Relaciones Internacionales y el Consorcio Caldo de Universidades Canadienses. Asimismo, queremos agradecer muy cordialmente a todas las instituciones que han colaborado con esta iniciativa que hoy día tendremos esta mañana. En particular, queremos agradecer al MIT, a la Universidad Torcuato Di Tella, a la Universidad San Francisco de Quito, a la Embajada de Canadá en Chile, a Chile Más, y también al TEC de Monterrey. Diseño y fabricación en tiempos de pandemia, un espacio de reflexión, de debate, de experiencias, también de lecciones aprendidas y del futuro en particular para América Latina y el rol de las universidades. Quiero dejar con usted a Rodrigo Delgado, director ejecutivo de Caldo, quien desde las cercanías de Ottawa esta mañana también nos acompaña y será quien presentará a nuestros invitados y moderará este encuentro. Bienvenido, Rodrigo. Gusto saludarte. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Como decía, muy buenos días a todos ustedes, a los panelistas y a cada uno de ustedes que están escuchando este webinar esta mañana. Muchas gracias por tomar el tiempo de unirse a esta actividad. Y le damos la bienvenida a todos ustedes a este webinar llamado Diseño y Fabricación en tiempos de pandemia. Este, como mencionaba Carlos, es un webinar organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Consorcio de Universidades Canadienses Caldo. Tal cual como decía en un principio Carlos, esta es una instancia, ¿no es cierto?, de reflexión donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a distintos panelistas, tanto desde Santiago de Chile como desde Ottawa, Canadá, donde nos van a presentar sus experiencias, sus reflexiones, y vamos a tener la oportunidad de conversar en torno al diseño durante esta época muy compleja en la cual nos encontramos, ¿no es cierto?, todos los desafíos que se han planteado, y sobre todo a nivel de diseño en la fabricación de productos, de artículos, de distintos ¿no es cierto?, bienes de alguna otra manera que son muy importantes para el diseño y ayudar a combatir esta situación en la cual nos encontramos en este minuto en todo el planeta. Así que en este minuto voy a pasar a ir presentando a cada uno de los distintos panelistas que van a participar esta mañana con nosotros. En primer lugar, quiero presentarles a Carolina Pino, desde el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Carolina es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Chile, Master of Interactive Telecommunications Program, Tisch School of Arts, New York University. Actualmente es directora del Centro de Interfaces Emergentes del Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Carolina también es parte del equipo multidisciplinario Makers contra el COVID. Así que muchas gracias, Carolina, por estar esta mañana con nosotros. Así que bienvenida al webinar. También nos acompaña Emilio Alarcón desde la ciudad de Ottawa, investigador principal y director del laboratorio del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa. Emilio es profesor asociado del Departamento de Bioquímica, Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa, y además es editor asociado de la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology and Frontiers Materials. Muchas gracias, Emilio, bienvenido también y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Continuamos con nuestro tercer panelista, Mario Vergara. Mario es Master in Architecture del Pratt Institute en Estados Unidos, académico del Design Lab también.
socio fundador de GB Arquitectos y CNC Studio, Oficina de Diseño y Fabricación Digital. Así que bienvenido también, Mario, y muchas gracias a todos los panelistas por estar esta mañana compartiendo sus experiencias, que estoy seguro que serán de muchísimo valor para todos los que están participando en esta actividad. A modo de coordinar un poco las actividades y cómo vamos a llevar adelante este webinar, les puedo comentar que cada panelista tendrá aproximadamente 20 minutos para exponer. Así, posteriormente, cada uno de ustedes desde sus propias pantallas y computadores podrán hacer preguntas, y los invitamos, por favor, a escribir en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú inferior de la pantalla de sus computadores. Ahí podrán escribir y dejar sus preguntas a los panelistas. Luego, posteriormente, haremos una selección, porque ustedes probablemente se imaginarán que van a haber muchísimas preguntas por el interés del tema, y eso también nosotros vamos a tratar de juntar la mayor y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles para este seminario, y vamos a canalizarlas directamente a los expositores en la parte final del webinar que estamos llevando adelante. Simplemente para recordar a todos los que están recién conectándose, estamos en este minuto en el webinar internacional Diseño y Fabricación en Tiempos de Pandemia, organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez y el Consorcio Caldo de Canadá. Creo que estamos con toda la información entregada en este minuto, hemos hecho las presentaciones correspondientes, así que sin más preámbulos comenzamos inmediatamente con la presentación de Carolina Pino, desde el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Así que bienvenida, Carolina, por favor, la pantalla es tuya. Gracias, Rodrigo. Hola, ¿cómo están todos? Les voy a compartir mi presentación. Muchas gracias por venir. Sé que hay mucha oferta de charlas y cosas para ver, así que gracias por venir a esta particularmente. ¿Se ve, no? ¿Sí? Bueno, como dijo Rodrigo, yo soy directora del Centro de Interfase Emergente de la Escuela de Diseño de la Universidad. En la escuela, en el centro de interfaces, nosotros nos dedicamos mucho a hacer proyectos, a hacer prototipos con electrónica. Esta es como la piedra angular de lo que nosotros nos dedicamos en el centro. Por lo tanto, en este contexto del tinkerer, del inventor, ¿cierto? Nos gusta mucho abrir cosas, saber de qué están hechas, tratar de a lo mejor hackear otras cosas, darle otros usos, ocupar componentes electrónicos sobre todo, para ver qué otros usos podemos darles, como dije, ¿cierto? Y también inventar nuevos dispositivos para diferentes tipos de cosas. En general, tratamos de fomentar la curiosidad en los alumnos, en las personas que componen el centro, y este es un gran elemento que básicamente nos llevó a la idea de que cualquiera puede trabajar con tecnología. Esta idea siempre ha rondado, ¿cierto?, al centro de interfaces, y por lo tanto hemos creado diferentes instancias para promover esta idea. En este contexto fue que el 1 de abril creamos un grupo que básicamente llamaba a poder colaborar en esta pandemia con algún tipo de expertise de maker, ¿cierto?, de alguien que era capaz de hacer algún dispositivo para poder ayudar sobre todo al personal médico en este contexto, y por lo tanto hicimos este llamado, ¿cierto?, en donde básicamente llamamos a todos los conocidos, amigos en el rubro, para poder ayudar y poder básicamente hacer un grupo multidisciplinario entre makers, ingenieros electrónicos, empresarios, también amateurs, ¿cierto? Mucha gente, exalumnos, que pudieran estar interesados en poder colaborar con esta pandemia. Hicimos varias reuniones, ¿cierto? Este era un grupo grande, aproximadamente 25 personas, donde básicamente nos interesaba poder comenzar a trabajar con ventiladores. Nos dimos cuenta que en ese momento había muchas instancias trabajando ya con ventiladores, por lo tanto decidimos hacer otro tipo de productos que eran cámaras UV, unos filtros específicos para los ventiladores y cámaras de aislamiento para poder hacer intubación. Levantamos un crowdfunding
y diseñamos algunos proyectos para poder, o sea, perdón, prototipos para poder después replicarlos, ojalá más en serie. Justo que había la coincidencia de que uno de los integrantes, su mamá era enfermera dentro de un lugar, de un hospital acá en Santiago, por lo tanto teníamos acceso a algunos productos y algunos dispositivos para poder tomar las medidas y replicar. En paralelo a eso levantamos un crowdfunding, ahí se ve un poco las primeras donaciones, ¿cierto? Teníamos una meta bien alta porque también necesitábamos comprar los insumos para poder fabricar. La idea era que nadie saliera de sus casas y que nadie tampoco se juntara, dado el contexto en el que todavía estamos. Así fue, cierto, que con este contacto en el centro médico decidimos en realidad cambiar un poco el giro y hacer esta válvula expiratoria que básicamente era específica para un modelo de ventiladores que no tenía este repuesto y por lo tanto estaban parados en una sala en este lugar. Decidimos, cierto, pasar del digital al real. Muchas veces hay muchos errores, cierto, como es el caso de esta slide que muestra un poco que esta válvula no estaba calzando, ¿cierto?, con el dispositivo que vemos más arriba, el transparente. Por lo tanto, tuvimos que hacer muchas pruebas para validar esta válvula, ya que era un objeto obviamente muy específico, muy técnico, que tenía que calzar a la perfección en el ventilador. Una vez que se sacaba la pieza de la impresora, ¿cierto?, había muchas partes que había que lijar y preocuparse que calzaran bien en el real, ¿cierto? Por lo tanto, después de que salían de la impresión, había que ir al lugar, probarlos, lijarlos, ¿cierto? Y adaptarlos para que calzaran perfectamente en el ventilador, habiendo muchos errores siempre, o sea que tuvimos un momento o un tiempo, ¿cierto?, de muchos errores. En paralelo seguíamos tratando de levantar los fondos, que iban creciendo, como se ve en esta slide, pero también nos encontramos con muchos errores o sea, con muchos problemas, digo, del contexto también, donde nos decían que teníamos que esperar porque los ventiladores estaban ocupados, por lo tanto, muchos de ellos no podíamos hacerle las pruebas, teníamos que esperar, a veces nos dejaban en tiempo de espera, ¿cierto? Dos de las personas del equipo eran los encargados y también porque tenían acceso a ir a esta posta y también porque tenían los permisos, por lo tanto, que bueno, en Santiago tenemos que sacar permisos para poder salir, ¿cierto? Por lo tanto, estos permisos son acotados, para nosotros era difícil salir de las casas, también mucha presión, ¿cierto?, de parte del mismo equipo hacia los mismos integrantes para también poder apurar esta producción, ya que estábamos en un momento muy álgido, sobre todo cuando pasábamos la crisis, estábamos muy preocupados de poder como proveer de estos dispositivos para que pudieran ayudar en el momento en que se necesitaban. También el tema de poder como reunir estos dispositivos una vez impresos, ¿cierto? También fue para nosotros un problema, ya que en el fondo la idea era no salir de las casas, como dije anteriormente. Así que básicamente activamos una red de gente que pudiera también como colaborar con nosotros, tratamos de sociabilizar lo que estábamos haciendo en diferentes charlas o reuniones, y también viendo el contexto mundial en donde también existían otros grupos de makers haciendo cosas muy parecidas. En el transcurso, ¿cierto?, del tiempo logramos validar y testear esta válvula para que pudiera calzar efectivamente en el ventilador y de esta manera, ¿cierto?, lograr que pasaran las pruebas de sellado, en el fondo, para que no pasara el aire por medio de esta válvula. Entonces tuvimos que hacer, como les contaba, ¿cierto?, varias validaciones en el lugar para que esta válvula pudiera realmente ser efectiva. Una vez que pasara esta prueba, activamos la red de makers, ¿cierto?, diferentes impresores o personas con impresoras 3D que nos pudieran como ayudar en Santiago a poder fabricar y producir en serie esta válvula, lo cual activamos con muy buena convocatoria y también con muy buena disposición de parte de la gente que nos ayudó. En este sentido, ¿cierto?, logramos también llevar una impresora hacia el lugar médico, hacia el hospital donde estábamos testeando, y pudimos también fabricar en este contexto en el lugar para poder también hacer que las pruebas y las validaciones fueran más cortas y no tener que esperar tanto tiempo en tener que como ponernos de acuerdo para ir al lugar. Aquí está parte del equipo, ¿cierto? Hola. Estamos haciendo las pruebas de las válvulas expiratorias para los ventiladores
Hamilton, en este caso modelo C1, y estas son piezas que fueron diseñadas por Makers contra el COVID-19, son impresas en 3D y... ¿Cuánto tenemos disponible? ¿11? 11 salieron bien. Sí, y tenemos distintos modelos de ventiladores. Estamos probando ahora. Claro, hay que señalar que básicamente habían 3 modelos diferentes de ventiladores, había que también testear cada pieza en cada ventilador para que pudiera ser ajustada en el ventilador mismo, por lo tanto todo ese era un tiempo como de prueba que también hacía que parte del equipo, ahí está Nicolás Jorquera y el que hablaba anteriormente Jan Rondanelli, que son parte de Makers contra el COVID, ellos iban efectivamente a la posta y probaban las piezas para que en el fondo pudieran calzar perfectas. Subimos también las instrucciones a la web, para que pudieran estar disponibles, para que otras personas pudieran fabricar. Y bueno, ¿en qué estamos hoy? Hoy mismamente estamos terminando piezas para hacer sujetadores endotraqueales, que es la pieza que se ve a la derecha, y también activando una red de gente que nos ha apoyado en realidad con muy buena disposición. Hay que recordar que aquí no hay en el fondo ningún incentivo pecuniario ni de otro tipo. Nosotros simplemente con el crowdfunding compramos el material, le pedimos a las personas que nos ayudan a imprimir y le mandamos el material o ellos lo compran y luego lo reembolsamos. Y después mandamos un Uber o un taxi para que pueda recoger las piezas y mandarlas a donde tengan que ir a ser probadas. Pero todo es muy distribuido y bueno, remoto. También estamos ahora, las piezas están, como dije, todas subidas en la web. Estamos fabricando estas piezas para hacer también coplas para unos helmets que se llaman en el fondo, que son estas piezas para poder hacer respiración, que son paralelas a la ventilación en el fondo invasiva, que es la que se hace como por las vías respiratorias. Y esta es una especie de casco que en el fondo se pone y que estamos haciendo las piezas de adaptación de ese casco ahora. También estamos postulando a un fondo para hacer una exposición virtual de lo que hemos estado haciendo. La idea es poder llegar a más gente y poder sociabilizar un poco las herramientas digitales que hemos usado y también la manera de trabajar que hemos tenido, que nos parece que es súper replicable, sobre todo que puede también generar otras maneras de trabajar. Un poco vemos, esta es una pequeña muestra, ¿cierto?, de lo que hemos hecho en Mozilla Hubs, que es este espacio virtual, que es una especie de Zoom, donde uno también puede tomar estos avatars y poder tener como una persona, entre comillas, ¿cierto?, una fisicalidad en el mundo virtual, para poder recorrer un espacio y poder visualizar exposiciones y charlas, pero de una manera, entre comillas, real. Hola a todos, les contamos que somos un grupo multidisciplinario que nos unimos para trabajar en ayuda al personal de la salud. Nos llamamos Makers contra el COVID-19, porque utilizamos la fabricación digital para imprimir en 3D las piezas que nos solicitan las postas centrales. Actualmente estamos imprimiendo válvulas inspiratorias para ventiladores mecánicos marca Hamilton. Estas válvulas permiten mantener una presión adecuada durante la expiración. Y si llegan a faltar, un ventilador deja de ser usado. La idea es que todos podamos imprimirlas. En nuestra página web podrás encontrar el modelo y las instrucciones de impresión. Podrás descargarlos y así ayudarnos con la fabricación. Si tienes una impresora 3D a tu disposición y quieres ayudar, contáctanos a nuestro Instagram, Makers contra el COVID-19, y te diremos cómo hacerlo. Porque colaborando juntas y juntos podemos ayudar. Te esperamos. En general, lo que vemos un poco más adelante, ¿cierto?, es poder, ojalá, instalar espacios de fabricación on demand en hospitales públicos y poder acortar las brechas que hay entre las demandas, ¿cierto?, que tienen de piezas, sobre todo en lugares en donde los presupuestos se han acortado y donde podamos contribuir efectivamente con una o dos personas que puedan tener a su disposición algún tipo de maquinaria para poder fabricar in situ elementos y poder ayudar al personal médico. Los dejo entonces invitados a que nos visiten y cualquier cosa también, preguntas o que quedemos en contacto, ahí están entonces las direcciones donde nos pueden ubicar y también a mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu muy interesante presentación. La verdad que además aprovecho de felicitarte y darte las gracias también por todo el trabajo que han venido realizando con
tu grupo en la universidad y con Makers, justamente el grupo que recién nos acabas de presentar, Makers contra el COVID. Yo creo que todo este tipo de iniciativas son tremendamente valoradas en este minuto, así que muchas gracias, Carolina, y felicitaciones y mucho ánimo Gracias, en seguir adelante con esto. muchas gracias. Bueno, seguimos ahora con la presentación de Emilio Alarcón desde su laboratorio en la ciudad de Ottawa, Canadá. Así que, por favor, Emilio, muchas gracias. La pantalla está a tu disposición. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. Diego, no sé si podría ser posible de que me hicieran pin en la cámara que está ahí, porque voy a compartir ahora la pantalla. Porque de otra manera creo que van a ver simplemente Te vemos a ti mi y iPad. vemos Perfecto. vemos la presentación. Ok, perfecto. Buenos días, espero que todos estén bien. Creo que tenemos gente de toda Latinoamérica. Mi nombre es Emilio, nací en Chile, me crié en Chile, me educaron en Chile y me reformaron en Canadá, siempre digo. Lo grandioso de acá es que uno aprende a valorar la temperatura. Cuando ustedes creen que hace frío en Latinoamérica, en realidad hace no frío. Normalmente estamos expuestos a menos 40, menos 45 grados fácilmente en invierno, como Rodrigo les puede contar. Acá atrás pueden ver mi laboratorio. Este es mi laboratorio. Volvimos hace un par de semanas, como la mayoría parte del mundo. Estamos viviendo con una realidad que es totalmente diferente. Y cuando la gente de la Adolfo Ibáñez junto con Rodrigo me invitaron a presentar, obviamente yo vi una posibilidad. No soy un artista de formación como los otros dos presentadores que tenemos hoy día, pero sin lugar a dudas les voy a tratar un poco de poner que el diseño y el concepto de arte e integración de las diferentes disciplinas puede ser transformativo para la ciencia. Este es un proyecto que comenzamos hace 4 meses por razones que a mí me gustaría nunca haber tenido. Rápidamente, debido a la conexión que Canadá tiene con países asiáticos. Canadá es un país intrínsecamente multicultural. El SARS-CoV-2, que es COVID, el COVID es la patología en sí, comenzó a crecer muy rápidamente y hace 4 meses todas las instituciones decidieron cerrar las puertas. Pero al cerrar las puertas, lamentablemente nos dimos cuenta de que el mercado local, particularmente de material protectivo para los trabajadores de la salud, es limitado. Era limitado, ahora en Canadá tenemos una sustentabilidad bastante alta. Y necesitábamos desarrollar tecnologías aplicables, desarrolladas en Canadá, hechas en Canadá, para extender la vida de diferentes tipos de productos, de los respiradores N95, de material para, qué sé yo, los trajes que usan en la sala de operaciones, las face shield, las cubre cara, y qué sé yo. El desafío era grande y había muchos grupos muy buenos en Estados Unidos trabajando, pero una de las principales limitaciones que nosotros detectamos era que casi no habían fotoquímicos o fotobiólogos trabajando en esto. Mucha gente usa luz UV, pero muy pocos fotobiólogos hay. Y curiosamente, yo fui entrenado en Chile en fotobiología. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, primero, desarrollar este dispositivo, los conflictos de interés que tengo es que yo soy co-inventor del dispositivo que les voy a mostrar hoy. No se los voy a tratar de vender porque yo no lo vendo, es la empresa que lo manufactura lo que le está vendiendo, un producto comercial. Pero tengo que declararlo porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero un poco entender lo que es la interdisciplinaridad y cómo alguien que fue formado en química, yo soy químico industrial de la Universidad de Santiago de Chile, me titulé en el 2005, luego me fui a la Universidad Católica, completé mi máster en el 2008 y un año después me dieron el doctorado. Siempre le digo a la gente que ya no me querían dentro de la Católica, entonces me dieron el doctorado para que me fuera. Y estos fueron los primeros encuentros que estuve con el diseño. Hay 2 edificios preciosos. Tengo que ser honesto, y el edificio que está acá, yo siempre pensé que esta zona de aquí estaba en construcción, hasta el día que conocí al arquitecto y le pregunté cuándo iba a sacar las tablitas y me dijo que eso era parte del diseño. No estaba muy contento, pero fue una pregunta honesta. Estos fueron realmente los primeros encuentros que yo tuve con el diseño. Vi el proceso de crecimiento del edificio, realmente maravilloso para mí. Y el 2008-2009 tuve la opción de migrar a Canadá para lo que era inicialmente un postdoc, una estadía postdoctoral que se extendió con mi esposa a formar una familia y residir en Canadá
hace ya varios años. El Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, o el Instituto de Cardiología de la Universidad de Ottawa, dependiendo de que usted le pregunten a un cardiólogo o un cardiocirujano, es el instituto más grande de cirugía cardíaca en Canadá. Nosotros vemos los casos más complejos de enfermedades cardíacas. En Canadá tenemos un sistema de salud que es universal. Pero a diferencia de muchos centros que hay en Estados Unidos y en Norteamérica, el Instituto del Corazón, el University of Ottawa Heart Institute, es uno de los pocos centros en los cuales se desarrolla investigación que es aplicada en el paciente. Nosotros tenemos que desarrollar tecnologías nuevas porque a pesar de todos los progresos en la medicina en general, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa número 1 de muerte a nivel mundial. En Canadá nosotros invertimos un promedio de $5 billones al año en pacientes que tienen afecciones cardiovasculares. 2.8 o 3 billones de dólares van a pacientes que necesitan un corazón nuevo o viven con un corazón parcialmente funcional. Entonces, el campo es bastante activo y tenemos la fortuna de tener un centro que está diseñado con investigadores clínicos, investigadores fundamentales, con un sistema de red de apoyo y que tenemos conexión directa porque tenemos afiliación con la Universidad de Ottawa a escuelas de arte, escuelas de medicina, escuelas de ingeniería, y eso genera una sinergia que es muy positiva. Este es parte de mi grupo, yo obviamente no estoy solo, aquí estoy yo, el que siempre se está riendo de una manera rara. Este es uno de mis mentores y mi colaborador, obviamente, el doctor Erik Suranen, y este es parte del grupo del 2019. Esperamos tener este año una foto que va a ser un poco diferente, pero ustedes pueden ver un poco la cantidad de países. Bueno, tenemos varias interacciones con la gente de la USACH, con la gente de la Católica, buenos amigos en Talca y en realidad de todo el mundo. El otro día contamos cuántos países nosotros tenemos como colaboradores y alrededor de 10 o 12 países de colaboración. Y hemos sido bastante afortunados para tener el financiamiento de varias agencias en Canadá, y particularmente lo que les voy a mostrar hoy fue financiado a través de ENSEC, que financia la ingeniería, pero además de financiar la ingeniería, financia la innovación. Entonces, un poco lo que nosotros hacemos en nuestro laboratorio es, quizás nosotros no tenemos todas las respuestas, y eso es verdad, pero tenemos un propósito, y el propósito de nosotros es ayudar al paciente, pero más que ayudar al paciente es proveer con nuevas tecnologías que sean sustentables para el país. Aquí está nuestro social media, y les voy a poner un video aquí. Este video, yo hago los videos, ¿ok? En mi pasatiempo. No son totalmente profesionales, ¿ok? O sea, no me juzguen por la calidad del video. Y un poco lo que queríamos mostrar con este video es que la capacidad que nosotros hemos generado sobre el tiempo de merger las diferentes áreas de la investigación, desde el punto de vista de lo que es lo más fundamental del área de la cardiología, biología celular, como ustedes van a ver acá, a todo lo que es la impresión 3D. Tenemos 4 o 5 impresoras, no me puedo acordar cuántas tenemos, pero además de tener impresoras, nosotros diseñamos nuestra propia impresora. Somos muy buenos haciendo el hacking de la impresora. Yo no soy ingeniero, pero tengo muy buenos estudiantes que cuando uno les da la libertad son capaces de hacer cosas realmente increíbles. Somos un laboratorio bastante dinámico, grande, multicultural. Tenemos casi 15 diferentes naciones representadas. Aquí está la foto, bueno, en el video está Verónica Sedlakova, ella es de la Unión de la República Checa, tuvo que lamentablemente irse cuando comenzó el COVID porque el país iba a cerrar. Y es realmente esta capacidad de incluir personas de diferente background ha sido transformativa para lo que nosotros hacemos. Y lo que les voy a mostrar hoy es un poco desarrollado eso. O sea, en el grupo somos realmente, lo que nosotros buscamos hacer, aparte de hacer ciencia, es transmitir estas ciencias a la comunidad. Y hace poco nosotros desarrollamos el sistema que le llamamos el WHW, que es para explicarle a nuestra comunidad lo que hacemos, y espero que esto sirva para que ustedes un poco entiendan lo que nosotros hacemos en este caso. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos acá? Es obviamente, junto con una compañía que se llama LuzChem, que LuzChem es una compañía originalmente del profesor Scayano, que por eso es Luz, foto, pero en español, obviamente. Desarrollamos el primer dispositivo fototermal para descontaminación dinámica de respiradores N95 y otros materiales. ¿Qué es lo que hicimos? Nos dimos cuenta de que existía un espacio que era necesario, y que uno siempre habla de la contaminación de estos dispositivos a niveles de hospitales, pero uno también tiene que pensar que, por ejemplo, en los hogares de ancianos, en hospitales pequeños,
tiene que ser algo que sea portable y que sea reusable, obviamente. Y obviamente esto es importante para Canadá porque la pandemia no es algo que se va a ir en 6 meses. Estamos mirando a 18, 24 meses las proyecciones económicas. Esto va a ser de largo término y los países tienen que ser capaces de sustentar estos tipos de extenderle el tiempo de vida de una manera sustentable. Esto fue financiado a través de ENSER, como ya les dije, y este es LUSCHEM, que les voy a contar un poco lo que hace. Entonces, estos números tendríamos que revisarlo, pero deben estar alrededor de los 6, de los 10 millones de casos confirmados por laboratorio. Las estadísticas sugieren que entre 5 y 24 veces más el número de gente que está contagiada, pero no ha presentado síntomas o no han tenido un diagnóstico. Los números en África son realmente, no se sabe, y en muchos países en la región de Latinoamérica no existe la capacidad de hacer el test de PCR, por lo tanto no se puede saber cuántos realmente hay. 500.000 muertes, en Canadá tenemos creo que 10.000, 11.000, en Chile creo que van cerca de los 10.000, y lamentablemente la fluidez de la pandemia ha permitido un desgaste sobre la cadena de distribución de material protectivo para los trabajadores de frontline workers o gente que está trabajando desde, qué sé yo, desde los hospitales hasta personas que están trabajando en los servicios básicos de los mismos supermercados o grocery stores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue primero entender cuál era el problema. El problema fundamental es que existen diversas maneras de hacer esta descontaminación. Descontaminación química, con agua oxigenada, descontaminación con luz, pero todo esto involucra el uso de espacios muy grandes. Entonces, lo que nosotros diseñamos, primero nos dimos cuenta de que necesitamos hacer algo que sea portable, algo que sea durable, algo que sea seguro, pero sin lugar a dudas, lo más importante, algo que sea efectivo. Entonces, estas 4 condiciones las mezclamos y dijimos que el proceso que nosotros queríamos hacer es primero la portabilidad tiene que ser que sea usable en hospitales de diferente tamaño, o en centros de salud de diferente tamaño, o en lugares, por ejemplo, como el Home Depot o como Home Center, que la gente tenga que reciclar esto. O sea, uno siempre piensa en que los descontaminadores y los respiradores son importantes, pero si cada persona en el mundo necesita un respirador, estás hablando de la orden de los billones de respiradores que va a generar y eso va a generar una contaminación asociada. Si tú eres capaz de reciclarlos 3 o 4 veces, hasta 10 veces, gente que ha hecho eso, obviamente estás disminuyendo en un factor de un orden de magnitud. Eso es tremendamente importante para el sistema de salud y también para el ecosistema. La durabilidad es que no tengas que reemplazarlo, que pueda durar por lo menos un año desde el momento que la gente lo adquiere y que se pueda usar las 24 horas. La seguridad es que no ponga en riesgo la salud del operario. Tenemos que pensar que las personas que van a usar esto no van a ser necesariamente la gente que no van a ser trabajadores de la salud, propiamente entrenados a nivel universitario, pero quizás van a ser operadores a nivel técnico y tiene que ser seguro para ellos también. Y tiene que ser efectivo. Quiere decir que tenemos que hacer los tests necesarios. Entonces el proceso en sí no les puedo describir mucho porque obviamente hay una patente detrás de esto. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos, Emilio. Ahora sí, Okay. se perdió un poco la comunicación, pero sí, ahora te escuchamos. Ok. Entonces lo que estamos haciendo acá, cargamos las máscaras que están contaminadas, usamos una combinación de luz, no es solamente UVC, sino UVC-UVB que la patentamos, temperatura y obviamente luego uno obtiene la máscara. En promedio dura entre 25 y 30 minutos la descontaminación de hasta 20 a 25 máscaras. Nosotros estimamos que en un día, funcionar en 2 shifts, podemos descontaminar hasta 850 máscaras. LUSCHEM, como les decía, es una compañía. Uno necesita una compañía por muchas razones. Primero, comercializar un producto es necesario, pero también producir productos que sean reproducibles en calidad. Tienen que cumplir las normas ISO, las ISO, que son necesarias para la comercialización en Norteamérica, alrededor del mundo, porque yo puedo fabricar 5 cosas acá en el laboratorio que van a ser iguales, pero si quiero fabricar 30, 40, 50, tengo que tener un cierto sistema de fabricación y normativa. LUSCHEM ha estado en el mercado por muchos años, es una compañía canadiense, ustedes pueden aprender más ahí, van a ver un poco lo que les voy a mostrar aquí. Es una compañía familiar, pequeña, profesor Escayano, que fue uno de mis supervisores y también el primer doctor en química de Chile.
es uno de los fundadores, ya no pertenece a la empresa, pero fue uno de los fundadores. Y lo que hicimos nosotros, aplicamos a ENSEC y junto con estos hombres que están aquí, con los muchachos, les digo yo, Marcelo Muñoz, Maxim y David, realmente fueron los que diseñaron todo este sistema. ¿Okay? Estamos hablando que tuvimos que volver al laboratorio bajo normas extremas de seguridad, vistiendo todas estas cosas y qué sé yo, durante la pandemia, al menos de la pandemia, estuvimos trabajando. Maxim y David son ingenieros, son muy buenos, estudiantes de ingeniería de tercer y cuarto año en la Universidad de Ottawa, y Marcelo es doctor en química farmacéutica de la Católica. Entonces estuvimos entre los cuatro trabajando prácticamente 20 horas al día yo creo que por un mes y medio sin parar, junto con la compañía. Y logramos desarrollar este dispositivo, que es un dispositivo que es compacto, que se puede instalar en cualquier parte, que es capaz de mezclar y descontaminar muy rápidamente de manera eficiente. Lo testeamos, yo les voy a decir, está testeado más de 3.000 veces. ¿Okay? Y lo mejor que tenemos es que el sistema es totalmente automatizable. O sea, no hay forma que el operador se vaya a dañar por la luz UV o que vaya a tener una contaminación por ozono. Esto es vital, porque hay una serie de productos que pretenden ser similares, incluso en Chile. Estuve en comunicación con una persona, obviamente en Chile, y la homogeneidad de la luz es esencial para que los dispositivos funcionen adecuadamente. Y eso es un poco lo que nosotros hicimos. Combinamos la parte de diseño, la parte de homogeneidad, la parte de la modelación, no solamente de la temperatura, porque la temperatura tiene que ser uniforme acá como acá, sino también el sistema en el cual nosotros hacemos la homogenización de la luz a través de esto. Y una de las cosas más atractivas que ustedes ven aquí son los diseños que los muchachos realizaron de una manera magistral, que son como yo le llamo, los ganchitos para poner las máscaras. Esto es esencial. Y obviamente desarrollamos todo y validamos todo el sistema de automatización. Existen para máscaras con color, para máscaras sin color y también para gente que quiere hacer investigación asociada. Entonces, un poco, nuevamente, otro video les voy a mostrar aquí de lo que nosotros hicimos. Nuevamente este video lo produje yo junto para Luzchem, como parte de la colaboración. Y ahí están esos holders que nosotros le llamamos. Y esos holders fueron alrededor de 35, 40 iteraciones. Ya están totalmente automatizados y Luzchem está en el proceso de realmente manufacturarlo a través de inyección. Cosas pequeñas, por ejemplo, como el uso de los elásticos, tuvimos que realizar toda la validación para los elásticos para que fueran realmente seguros. Y en el sentido de la operación, la operación en sí del dispositivo es bastante simple, es una de las cámaras y es el sistema que nosotros desarrollamos, que es totalmente desarmable para hacer el shipping. Luzchem hizo un trabajo increíble al desarrollar eso, fueron muchas horas de los ingenieros trabajando. Y vamos aquí a ponerlo acá, lo vamos a poner aquí play de nuevo. Y este es el problema de la tecnología. ¿Ven? Cuando uno quiere que trabaje, la tecnología no trabaja. El asunto final, un poco la historia, es lo que nosotros también tuvimos que desarrollar fue la seguridad en sí. Esto lo van a usar enfermeros, esto lo van a usar gente del sistema de salud. Y tuvimos, gracias al Hart Institute, la colaboración activa de los mismos trabajadores de la salud que iban a usarlo. Y que nos dieron indicaciones, por ejemplo, la forma en que ellos se mueven, la forma en que ellos ponen, la forma en que ellos se movilizan mecánicamente cuando tienen todo el gowning, tienen todas las cosas. Y eso realmente aceleró, y además que son personas integradas en el desarrollo del dispositivo. Y lo más atractivo del dispositivo, yo les digo, desde mi punto de vista, es que se ve luz verde. Entonces uno es capaz de monitorear en tiempo real, como van a ver aquí, cuando el dispositivo está funcionando. Fueron 3 meses muy intensos de trabajo, prácticamente la optimización la hicimos junto con la compañía. ¿Y cuánta optimización necesitamos? Bueno, dependió primero, lo que tuvimos que hacer es hacer todos los fitting tests. Esto no está diseñado para máscaras que no son hechas fitting tests, que se pone una válvula y se mide cuántas de las partículas realmente penetran. Lo tuvimos que hacer, lo hicimos con las marcas con los modelos más comunes de 3M. Nos tomó bastante tiempo, como pueden ver, y bueno, obviamente, aparte de los virus que queremos destruir, también están las bacterias, que las bacterias están intrínsecamente en el tracto respiratorio humano, y si alguien no descontamina propiamente la bacteria, probablemente después el que lo rehúsa puede terminar con una infección, desde una infección de la tráquea, una infección de la laringitis, hasta una neumonía asociada por bacterias. Entonces lo tuvimos que hacer, lo hicimos muchas veces, y finalmente lo que importa de esto
importa que somos capaces de eliminar hasta 99.999 más que el Lysol de la población de bacterias. En colaboración con Dr. Liu, aquí uno de los pocos virólogos que tenemos en el área, probamos con una transfección, un sistema de transfección con un modelo del antivirus y logramos definitivamente mostrar que tenemos un 99.9 o 99.99% de destrucción del virus en los diferentes modelos de las máscaras que usamos. Eso es el sentido de las máscaras, ¿ven? O sea, el dispositivo en sí fue validado para las máscaras, pero lo otro importante del diseño es cómo se tiene que disponer el dispositivo para prevenir contaminación cruzada, y eso nosotros lo desarrollamos en el Harris Institute, y en realidad es un sistema de flujo unidireccional. Esto es muy interesante desde el punto de diseño, yo lo encuentro. Lo más importante fue la barrera de plexiglass, porque no simplemente tener un dispositivo, el dispositivo tiene que entender, la disposición del dispositivo tiene que incluir el área de que está contaminada, que no tiene que mezclarse con el área que está descontaminada. Esto es un poco lo que nosotros hicimos. Necesitamos en realidad 3 operadores, operador 1, operador 2 y operador 3, es realmente una tarea que tiene que hacerse de esa manera, donde hay control de calidad en este proceso acá, en el proceso luego de la descontaminación. En esta área se pasa las máscaras descontaminadas y se hace nuevamente una inspección de calidad, y esta es el área de packaging, que se meten dentro de la bolsa. Esto es sumamente importante en el sentido de que si uno no tiene esto implementado y solamente el dispositivo, en realidad la descontaminación no va a ser efectiva porque va a existir contaminación cruzada. Esto, en desarrollarlo, nos tomó prácticamente unos 35 días de trabajo intensivo con la colaboración de la gente de la Oficina de Seguridad Biológica del hospital. Adicional testing que Health Canada nos pidió fueron los niveles de ozono, que los tenemos medidos, los niveles de las reacciones homogéneas, también otro tipo de bacteria que es Spalling Killing, y también que no modificamos la microestructura de las máscaras, que lo validamos. Entonces, ¿cuántas veces lo hemos probado? Varias veces, y este video un poco demuestra esto. Una de las formas que los probamos para extender la usabilidad fue descontaminando en seco, en lava seco le decía yo, de las máscaras de pañito que la comunidad dona al Harris Institute normalmente. ¿Cuántas han donado? Más de 3.000 máscaras hemos descontaminado, más de 3.000, y les digo que, esperen un momento, 3.000, y lo sabemos porque cada máscara, cuando es descontaminada, si ustedes la ven acá, tiene que ser etiquetada con la hora, la fecha y qué ciclo, e individualmente wrapped. Uno tiene que pensar que estas máscaras es un regalo desde la comunidad hacia los pacientes, pero los pacientes no pueden usarlas si no están descontaminadas. Tenemos pacientes que tienen realmente condiciones médicas que, si hay algo de virus o algo de bacteria, pueden estar muy enfermos. Entonces, el dispositivo ha sido testeado por Juan David de Figueroa de la Universidad Católica, que nos vino a visitar y en el medio de la pandemia no podía hacer sus propios experimentos, y dijo que él iba a voluntariar. Ese pobre individuo ha descontaminado más de 3.000 máscaras, pero también validó el dispositivo. Y eso es un poco lo que yo les quería contar. Nosotros somos bastante activos en social media y también en todo lo que es la difusión de la ciencia. Soy el fundador de varias iniciativas, y una de las iniciativas es Beats Research Radio. Partimos el año pasado en septiembre y ya hemos entrevistado a más de 40 científicos, tenemos más de 1.200 minutos, 20 disciplinas científicas diferentes y 20 universidades e instituciones alrededor del mundo. Nos pueden seguir en Twitter, visiten el sitio web, es de mi diseño, no es el mejor, no soy diseñador, pero eso es un poco la historia que les quería contar hoy día, y realmente enfatizar de que la interdisciplinaridad y trabajar con un propósito, que es ayudar a la comunidad en el caso de nosotros, realmente transforma la forma en que hacemos ciencia, y tener una buena empresa como es Luzchem, ayudándonos y tratando también de ayudar a la comunidad, ha sido fundamental. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por tu presentación, muy interesante. Yo había tenido la oportunidad de conversar con Emilio y conocer un poco más acerca de este producto, esta innovación en la que venían trabajando en los últimos meses. Estoy físicamente cerca justamente del laboratorio donde está Emilio trabajando, acá en Ottawa. Así que muchísimas gracias, Emilio, nuevamente por tu presentación. Creo que además, en base a algunas preguntas que veo, entrega
un muy buen ejemplo con respecto a la integración de distintas disciplinas, como también lo comentaba Carolina anteriormente en su presentación, y cómo la interdisciplina, el conjunto de las distintas áreas para encontrar la solución de los problemas aporta valor y sinergia. Así que muchísimas gracias por toda tu explicación y probablemente en las preguntas vamos a tener la oportunidad de conversar un poco más. Así que muchas gracias nuevamente y ahora continuamos con la presentación de Mario Vergara. Y antes de eso, quiero también recordarles que estamos en este minuto en el webinar internacional Diseño y Fabricación en tiempos de pandemia. Así que continuamos, por favor, con la presentación de Mario Vergara, que también nos está presentando desde Santiago de Chile, desde el Design Lab. Probablemente en este minuto, no sé si está en el Design Lab o en su casa, pero me parece que justamente más probablemente en su casa en este minuto. Pero muchas gracias, Mario, y la pantalla es tuya en este minuto. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente estoy en mi casa. Hace tiempo que no voy a estar por allá. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, nada, quería agradecer antes que nada por la invitación a este webinar. Yo les voy a contar un poco mi experiencia como docente y también en mi práctica profesional. Bien, entonces, bueno, yo dirijo también el diplomado de Diseño, Innovación y Tecnología del Design Lab. Y bueno, como les comentaba, quería conversar un poco sobre mi experiencia en mi práctica profesional y como docente. Bueno, a todos es claro todo el problema económico, social, político que ha producido esta pandemia. Y en el fondo nos ha puesto en un inconveniente de ¿cierto? Cómo aportar a esta situación. Entonces han salido, claro, estas investigaciones un poco locas, ¿cierto? De protección o de respuesta a la pandemia. Entonces, bueno, yo en ningún caso tengo relación con el mundo de la medicina, pero claro, uno de alguna manera se ve forzado de alguna manera de participar en esto, ¿cierto? De colaborar de alguna u otra manera. Ahora, yendo un poco como al contexto de, por lo menos, mi práctica académica, siempre he estado muy interesado en el tema de los pliegues, de los materiales, de cómo reaccionan a distintas solicitudes espaciales, mecánicas o materiales de ellos, ¿no? Sé que algunos ejemplos de trabajo hechos por nuestros alumnos del Design Lab, que tienen un poco esa búsqueda formal y material, ¿no? Entonces, tomando estos elementos que son superficies plegadas, claro, los alumnos generan de alguna manera investigaciones espaciales, de texturas, de materiales de los mismos, ¿no? Y tal vez llevándolo un poco más en detalle o más una exploración formal un poco más interesante con plegados de origami, plegados curvos, ¿no? O curve, crease, origami. Entonces, claro, tomando esta idea, o tomando, digamos, ese background de investigación académica que hemos hecho durante bastante tiempo, uno se ha enfrentado, ¿cierto?, tomando esta idea y tomando también el problema de obtención de materiales. Los materiales están escasos en esta situación. Bueno, ¿cómo aportar a esto, ¿no? Entonces nos enfrentamos con esta idea del protector facial, ¿no? De cómo uno podría involucrarse en este mundo. Y claro, uno se encuentra con ciertas problemáticas que tienen que ver con la fabricación de estos elementos. Por ejemplo, puse este caso del típico face shield que tiene una pieza impresa en 3D, ¿cierto? Entonces, hay una problemática que tiene que ver con este tipo de proyectos que es parte de piezas, ¿no? Parte de piezas y tiempos de fabricación.
¿sí? Una pieza de esas características como la que estamos viendo, impresa en 3D toma un tiempo considerable en fabricar. Entonces, por ese plano lo descartamos como oficina de diseño, ¿sí? Entonces, ¿cómo podíamos hacer este proceso más rápido, tal vez un poco más accesible a todo el mundo, sin contar con una infraestructura tan sofisticada, ¿no? Entonces empezamos a hacer algunas investigaciones con el estado del arte, de qué es lo que qué es lo que se está haciendo ahora, ¿cierto? Y seguramente a mí me pasa varias veces, y tal vez a ustedes los que están metidos más en el mundo del diseño, que uno de repente crea una idea, se le ocurre una idea, y dice, oh, esta cosa está increíble, voy a revolucionar el mundo con esto, y se empieza a investigar, y esto está súper hecho hace un montón de tiempo por un sinnúmero de personas, ¿cierto? Entonces, nuestra idea era tomar o simplificar el diseño del face shield mediante pliegues, ¿cierto? Y pudimos ver en un buceo por Google una tarde que esto estaba súper hecho. Así que les voy a mostrar un poco lo que hemos podido encontrar. Entonces está esto de Xometry, que son ya mascarillas o face shield pegados. Está esto de la Universidad de Stuttgart, que les quiero compartir acá un video. A ver. No sé si alcanza a ver el video, ¿sí? ¿Caro? ¿Video? Sí, lo vemos. Sí, perfecto. Entonces, son estrategias de fabricación bastante simples, con pliegues, materiales que podrían ser cortados con cosas de la casa, ¿cierto? Eso es una mica tamaño carta, un cartonero, con pliegues, digamos, o cortes no pasantes. Y nos pareció como una estrategia muy interesante de poder desarrollar, ¿no? Entonces tiene pasos súper simples de fabricar y de plegar. Entonces, viendo nuevamente el ejemplo de la mascarilla o el face shield con esta pieza impresa en 3D, esto lo hago ni siquiera en 2 minutos. En un par de minutos está hecho, ¿no? Entonces, volviendo a la presentación. ¿Cierto? Podemos tener materiales o requerimientos súper simples. Entonces eso estaba buscando, ¿cierto? La simplificación de esto. De hecho, esto ya me encontré que ya está en venta en Amazon, ¿cierto? Tampoco es... Entonces tratamos de tomar en la oficina elementos de distintos lados, y ya de este estudio que se está llevando a cabo, ¿sí? Entonces algunos otros ejemplos como Crown Visor, ¿cierto? Esta otra ejemplo del MIT, que también empezó a trabajar con estas mascarillas, haciendo un poco más un casco, un helmet, solamente con pliego, un estudio geométrico súper interesante. O está Happy Shield, que está de la universidad en Australia, no me recuerdo en este momento el nombre, pero... entonces, bueno, empezamos a pensar cómo de alguna manera podemos personalizar la fabricación de estos elementos, cómo podemos en el fondo definir, podemos reconocer que hay personas que tienen anteojos, personas que usan máscaras. El plegado del objeto, puedo cambiar, no sé, el color del mismo, ¿no? Y puedo poner aquí, por ejemplo, download, ¿sí? Y puedo descargar este objeto. Entonces pongo download, lo mismo. Ahora descargar, y luego ese objeto lo imprimo y lo recorto, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho cómo integrar al usuario, ¿sí? En este proceso de diseño, ¿sí? O que el objeto tenga relación con sus necesidades, ¿no? Entonces, si volvemos ahora acá, se estaba mencionando, ¿ok? Entonces, este es un poco el resultado. Se fijan también algunas problemáticas que fuimos teniendo a medida que fuimos fabricándolo, ya en corte láser, un poco de una manera un poco más sofisticada, no con tijera o con cuchillo. Era claro que hay un cambio de temperatura entre el exterior y la cara, que produce condensación. Entonces implementamos estas perforaciones superiores, y por diferencia de temperatura, por lo general esto sube, ¿sí? Y se evita la condensación frente a los ojos, ¿no? Sino que más que nada se condensa en la parte superior, como en el cintillo, ¿no? Entonces hemos ido ajustando, ¿cierto? Con la
participación de distintas personas que utilizan esta plataforma, pueden fabricarlo en su casa y nos dan un poco de feedback, ¿no? Entonces, de esa manera, el contacto con el usuario ha ido modificando. Entonces, aquí hay un resultado del producto en proceso, podríamos decir en versión beta, de esta mascarilla. Bueno, y un poco también quería comentar, pero en la presentación anterior se vio el problema que está produciendo esto, ¿no? Porque todas estas cosas son de plástico. Entonces, antes de la pandemia estábamos en un proceso de limpieza, de restricciones de uso de plástico, pero ahora todo eso como que se perdió un poco, ¿cierto? Está produciendo esta protección que estamos generando, está produciendo y va a producir una contaminación súper importante, pero bueno, algo de eso se habló en la charla anterior. Entonces, mi interés en el fondo es cómo un proceso de diseño puede ser compartido por los usuarios del mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera descentralizamos el proceso de diseño y hacemos partícipes de las posibles variaciones de la formalización del mismo con el usuario, no solamente el diseñador como controlando todo, ¿no? Sino que haciendo participar a la comunidad en esto, ¿sí? Por mi parte, esa es mi presentación y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. Muy interesante, muy claro, muy ejemplificadora, además de manera pragmática, cómo fueron trabajando y cómo han ido desarrollando cada uno de los face shields que tú has estado mostrando justamente. Así que muchas gracias y felicitaciones también por todo el trabajo que han venido llevando a cabo. Aprovecho de darle las gracias en este minuto y voy a colocar aquí mi cámara nuevamente. Aprovecho de darle las gracias a cada uno de los panelistas, a Carolina, Emilio, Mario. Le doy las gracias también al equipo del área internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez por la organización y la invitación a participar en este muy interesante webinar. Yo creo que para todos los asistentes, en base a preguntas que hemos recibido, podemos darnos cuenta que ha sido mucho interés. Así que, una vez más, muchas gracias a cada uno de los panelistas expositores de esta mañana. Vamos a pasar inmediatamente a hacer algunas preguntas. Voy a ir concentrando algunas preguntas aquí y hemos recibido varias. Voy a partir en primer lugar con Carolina, con la presentación de Carolina. A ver, Carolina, ¿hubo que utilizar algún proceso o material en particular para asegurar que no hubiese filtraciones con las piezas impresas en 3D? No, la verdad usamos PLA, filamento PLA. Lo que sí varió fue la calidad de las impresoras que usamos. Teníamos diferentes tipos de impresoras, unas buenas y otras más o menos y otras medias malas. Entonces hicimos más válvulas de las que realmente pudimos validar, porque muchas se filtraron porque quedaban separaciones entre una capa y otra. Entonces esas tuvieron que ser desechadas, pero todo esto se probaba pasando la prueba de, en el fondo que se hacía en el lugar para poder pasar la prueba. No, básicamente usamos PLA. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Voy a ir alternando las preguntas hacia los distintos panelistas. Esta es una pregunta que me parece muy interesante para Emilio. La pregunta es la siguiente, Emilio. ¿Cómo fortalecer en Chile, América Latina, la conformación de grupos de investigación, centros, laboratorios de orden interdisciplinarios? Y hay un comentario adicional. Da la impresión de que seguimos en América Latina más concentrados en lo disciplinar, y lo que vemos hoy, espacios como el que nos presentas, es fundamental para poder dar respuesta a temas más complejos. ¿Cómo lo visualizas tú este tema directamente en base a la experiencia que tú tienes en Canadá y a la vez lo que tú conoces de América Latina, Chile en particular? No es una pregunta fácil de responder, ¿no? ¿Me escuchan bien? Perfecto.
Yo creo que no es exclusivamente de Latinoamérica o de países en vía de desarrollo, es una realidad que simplemente la pandemia ha terminado de ejecutar, digámoslo de esa manera. El concepto de interdisciplinaridad implica el desarrollo integrativo de conocimiento. O sea, está la multidisciplinaridad, que simplemente están las diferentes fases, las diferentes áreas que no interactúan. Pero cuando uno tiene el concepto de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, tiene la generación de un nuevo tipo de conocimiento y aplicación de las diferentes áreas, de las habilidades o skills que se dicen en inglés. Yo creo que lo principal es tener universidades y centros en los cuales la investigación sea realmente el pilar para el crecimiento. Y entender de que nos guste o no, pretender de que personas o investigadores que han estado y han ciertamente contribuido enormemente los últimos 20, 30 años al sistema, van a ser quienes van a generar ese cambio, es un poco ilusorio. El cambio tiene que venir de las generaciones nuevas, de los jóvenes, de las personas que han tenido otro tipo de experiencia y están más dispuestos a integrar este conocimiento y realmente interactuar de una manera más dinámica. Porque uno es un instrumento de interacción. Los beneficiarios directos no van a ser nuestra generación, sino van a ser las generaciones que vienen. Entonces uno tiene que tener una mirada de largo plazo y tiene que tener instituciones que sean capaces de articular esto también en el largo plazo. O sea, el Hard Institute se demoró 15 años en desarrollar un poco el modelo y todavía lo seguimos perfeccionando. La Universidad de Ottawa está pensando en desarrollar un programa de doctorado interdisciplinario en el área de las ciencias médicas. Porque hoy en día, si tú eres un doctor en química, como en mi caso, puedes hacer química, claro, pero en realidad necesitamos algo más que química. Necesitamos a alguien que sea entienda de materiales, alguien que entienda de diseño, alguien que entienda de muchas más áreas. Nuevamente, no es una respuesta fácil, pero yo creo que la decisión, la solución, si es que lo pusiéramos como problema, están todos los componentes y va parte de la formación fundamental, de realmente entender que claro, en 1900 o el principio del siglo antes pasado, ser un químico era bueno, pero hoy en día necesitamos ese químico que sea capaz de ser políglota, en el sentido de que tiene que hablar más de un lenguaje, y los lenguajes de la ciencia tienen muchos colores. Necesitamos a alguien que sea capaz de integrar esos diferentes colores y traducirlos hacia un producto y una solución real. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Emilio, por tu respuesta. Acá hay otra pregunta para Carolina. Carolina, ¿no se ha pensado en cambiar la fabricación de las válvulas a inyección de plásticos? Sí, fue siempre la opción que estuvimos analizando, pero estaba complicado porque no teníamos básicamente la manera de hacerlo. También porque nunca esperábamos tener un espacio para trabajar, porque siempre asumimos que estábamos todos en cuarentena y no podíamos salir, ni tampoco usar ningún laboratorio. Entonces, partiendo de esa base fue que tratamos de hacer cosas como de manera individual de fabricación. Y de todas maneras sabemos que es la manera de hacerlo y tal vez evaluando para más adelante según otras piezas que vayamos diseñando, es la idea de ir por la inyección. Pero por ahora estamos tratando de resguardar como las medidas de salud, básicamente. Rodrigo, no, para complementar un poco lo de Carolina, el tema de impresión 3D, como ellos partieron, yo no participé en el grupo de Carolina, pero la impresión 3D te permite prototipar de forma económica y rápida, ¿sí? Entonces ellos están, por lo que vi en su presentación, hay mucha iteración, ¿no? De prueba y error, no funcionó, para esta máquina sí, para esta máquina no, esta válvula que se más grande, más corta, ¿sí? La inyección en plástico, efectivamente, cuando ya tienes el molde del proceso de inyección, es súper barato, porque se inyecta y en 2 o 3 segundos está armado, ¿cierto? Pero es carísimo. Es o sea, caro no es trivial mecanizar una pieza en acero. Sí.
O sea, Los eso moldes son ya caros. compromete un proceso industrializado que va a durar años y que está ultra testeado. Entonces, en el proceso que está ese proyecto, requiere de un prototipado rápido y económico. Nosotros igual tuvimos conversaciones con laboratorios de empresas para poder como evaluar la posibilidad de hacerlo por inyección, pero claro, en el fondo nos tocó también, y no es que nos tocó, como no hablo tan en pasado, porque igual todavía estamos en un momento como crítico, pero básicamente están todos los laboratorios haciendo cosas para ayudar o para comercializar. Tampoco había mucho espacio para usar en el fondo laboratorio. Tratamos de evaluarlo, pero sí, como dice Mario, es caro. Y también dependemos de un laboratorio básicamente que tenga la maquinaria para hacerlo. Por ahora no lo hemos descartado y sabemos que es una manera súper buena de hacerlo más barato y más cantidad y todo, pero por ahora, claro, estamos tratando de usar nuestras propias herramientas y como de manera autónoma, más autónoma. Perfecto, muchas gracias Carolina y Mario por la información entregada. Veo que estamos acercándonos al tiempo ya de cerrar el webinar de esta mañana, pero no quiero dejar pasar una pregunta que veo acá y me van a disculpar los panelistas porque hay más preguntas, pero la verdad que el tiempo no podemos extenderlo más. Pero hay una pregunta que me parece interesante y es para Emilio. Dice, ¿cuál es la viabilidad de reciclar las batas, guantes y otros suministros médicos necesarios para el tratamiento y aislamiento de pacientes? Yo creo que para responder esa pregunta, uno tiene que... todos los países tienen normas diferentes, tienen regulaciones diferentes y uno tiene que entender las regulaciones. Pero más que todo eso, uno tiene que ser capaz de comunicarse efectivamente y establecer una línea de contacto directa con los que van a usar o reusar esos dispositivos. En la experiencia de nosotros, uno lee la literatura, estos papers de alto impacto, qué sé yo, que dicen, lo van a reciclar 10 veces. Lo que nosotros hicimos, como team, nos acercamos a la enfermera. Y las enfermeras dijeron, yo no voy a usar eso más de 3 veces. Y ese fue el número que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque si uno diseña una tecnología egoístamente, sin incluir a las personas que van a usar la tecnología, en realidad no está desarrollando algo que sea integrativo y va a tener un impacto sobre la comunidad. Entonces, en el asunto de los guantes, es muy difícil reciclar el látex, hay que ser honesto. Luego, es cierto, cuando el látex ya se permeó con la humedad del agua, qué sé yo, del sudor, no debería ser reciclado porque hay crecimiento de bacterias. He visto, y nosotros estamos un poco trabajando en tratar de hacer la desinfección de las máscaras, de las face shields, de las mascaritas. Aparentemente está funcionando, pero necesitamos mucha más validación. De todo lo que es el steam clean para la ropa quirúrgica se puede hacer, no lo veo ningún problema. Ahora, lo que uno tiene que entender es que los procesos que uno quiere hacer tienen que estar completamente validados. Eso es lo más importante. Y la validación tiene que venir de acuerdo a las regulaciones de cada país, considerando las regulaciones internas de los hospitales. Uno tiene que preguntarse como inventor, como desarrollador, como comercializador, si yo estaría conforme con usar un producto, digamos, yo uso N95 aquí en el laboratorio. Yo pongo mi N95 dentro de mi sistema y lo puedo usar porque estoy contento, porque me siento conforme. Pero uno no tendría que comercializar una tecnología si no está conforme con el resultado que va a obtener. Esa es un poco la moraleja. Pero nuevamente depende mucho de la regulación de cada país. En Latinoamérica la regulación es un poco ambigua. Por lo tanto, uno debería colaborar más conjuntamente con la gente que lo va a usar la tecnología. Muchas gracias, Emilio. Y voy a usar de nuevo el tiempo de la organización para hacer una pregunta adicional a Carolina y Mario, que creo que en realidad me parece una pregunta bien interesante también porque viene desde otra perspectiva. Dice, hola, soy estudiante de segundo año de Ingeniería Civil Industrial de la Adolfo Ibáñez. Quería saber de qué forma uno como estudiante puede aportar en el contexto que estamos para ayudar a apoyar iniciativas como las expuestas. Me refiero a cómo podría integrarse uno a grupos de trabajo y yo diseñando dispositivos que puedan ayudar.
Carolina, Sí, Mario. estaba contestando por el chat. Si en el fondo yo también invito a la gente que quiera colaborar de alguna manera. Siempre hay muchas maneras de colaborar y yo creo que también uno se ayuda a uno mismo cuando ayuda. Es una cosa muy extraña, pero también tiene que ver con que uno está, es un momento complicado, yo creo, para todos. Y de alguna manera, cuando uno se organiza para ayudar o diseñar o colaborar de alguna manera, creo que también uno de alguna manera se ayuda mucho a sí mismo. Entonces, hay hartas iniciativas en la web, por redes sociales, muchas maneras de ayudar, no solamente diseñando, fabricando. Yo igual voy a dejar en el chat las direcciones que si nos quieren ayudar, seguir, colaborar de alguna manera, pero igualmente hay muchas maneras de hacerlo, yo le diría a este alumno, y también tratar de organizarse uno mismo con sus amigos. A veces lo tiene más cerca que unirse a grupos o cosas de repente que uno ve como una escala muy grande de gente que al final uno no se siente a veces tan cómodo. Yo igual trataría de hacer grupos también con los propios amigos, cosas que tengan a mano, para que de alguna manera sea una escala más doméstica y más llevadera en este contexto, que está complicado en el fondo organizarse con grupos más grandes. Sí, también han habido iniciativas, también aportando a lo que está diciendo la Caro, han habido iniciativas que la Carolina estuvo involucrada, donde se hicieron protectores faciales en el Fab Lab, en el laboratorio de fabricación de la escuela del Design Lab de la Adolfo Ibáñez. Ahí varias personas se inscribieron de forma voluntaria, cortando los protectores, armándolos, embalándolos, y ya se han donado, no tengo claro el número, al Hospital Caro. Sí, a la Exposta Central, que es el hospital de Sí. urgencias acá en Santiago. Claro, entonces hay distintas maneras de aportar, eso fue totalmente voluntario. Claro, había que tener ciertos protocolos para acceso a la universidad, ya que es difícil entrar, ¿cierto? Había que dar la información, el root, qué sé yo, y te mandaban un PDF con el permiso. Veo que él es estudiante de segundo año de Ingeniería Civil, bueno, también puedes averiguar o contactarnos. Hay una doble titulación también con ingeniería en diseño. Cuando estás en el tercer semestre puedes tener doble titulación, es decir, sacar ingeniería civil y también ingeniería en diseño. Entonces, lo interesante de ingeniería en diseño es esta capacidad que tenemos de desarrollar y fabricar, y no solamente en teoría, los elementos que estamos estudiando. Bueno, muchísimas gracias Carolina y Mario por las respuestas. Creo que es bien importante efectivamente ver distintas opciones de cómo colaborar. Yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes que hoy día están interesados en buscar alternativas de colaboración. Así que muchas gracias por la información transmitida. Yo creo que hemos llegado a tiempo. Estamos ya cerrando este webinar del día de hoy, que me parece que ha sido, en lo personal, muy enriquecedor. Ha sido muy interesante las exposiciones de Carolina, Mario, Emilio, miradas completamente distintas también, lo cual lo hace interdisciplinario y lo enriquece en términos de la mirada, ¿no es cierto?, desde distintas áreas, de cómo trabajar en el diseño, cómo trabajar y colaborar, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes al webinar. Una vez más, muchas gracias Carolina Pino, Mario Vergara, Emilio Arcón, por su tiempo, por sus exposiciones muy interesantes. Y queremos comentarles a todos que toda la información de este webinar, que ustedes probablemente se han dado cuenta, ha sido grabada, va a ser enviada a los que han sido registrados en este webinar, y además va a ser posteada a través de la cuenta de YouTube de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, van a encontrar la información, ¿no es cierto?, en la pestaña del chat sobre las redes sociales, tanto de Caldo Consortium, la Universidad Adolfo Ibáñez, el Design Lab, etc. Así que, por mi parte, no me queda nada más que darle las gracias a todos los participantes, a los expositores. La verdad que en estos tiempos
hemos aprendido a utilizar tecnologías como la que estamos en este minuto utilizando, y nos ha permitido colaborar y trabajar de manera interdisciplinaria desde distintas partes del mundo de manera más sencilla de como lo que originalmente pensábamos. Espero que todos los que están aquí escuchando este webinar estén muy bien, junto a su familia, junto a sus seres queridos, y como decimos por acá, stay safe. Cuídense, por favor, en estos tiempos que hay muchos desafíos, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.